Puedes. Olvidé sacarme la tapaboca. Muy bien, vamos a cantar hoy. Entonces invitamos a todos a ponerse de pie. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar en tu casa y de cantar y escuchar tu palabra. Obra en nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Linda, ¿puedes bajar el volumen de esto, por favor? Okay. Gracias. Vamos a empezar con la canción Te alabo a ti. Okay. Va a estar aquí en la pantalla. Es como montes, hablando de la grandeza. Tu justicia es como montes, y tu amor es cual el mar. Como olas es tu gracia, que corre sobre mí, y tu gran sabiduría, ¿quién podrá la comprender? Mas mi corazón te adora, te alabo a ti, te alabo a ti. Praise eres tú, mi Dios. Amén. ¿Sentados? Te alabo a ti, pensando en la gracia de Dios, en su misericordia hacia nosotros. Y ahora vamos a leer el versículo del día. Bien, empezando y terminando con la cita. ¿Listos? 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca en nosotros? Fidelidad. Otra vez. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. Y pensando en ese versículo, vamos a cantar otro himno, que es Cristo fiel te quiero ser. Espero que sea el deseo y oración de cada persona, ser fiel al Señor. Piensa en la letra. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente
como guiador, como guiador. De tus pasos quiero ir, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, De tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amén. Un himno tan lindo. Cada día quiero cumplir tu voluntad. Que así sea, hermanos. Ahora, invito a todos a abrir sus Biblias y buscar 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 3. Primero de Samuel, capítulo 3. Una semana antes de entregarse para morir en la cruz por nosotros, encontramos a Jesús en el camino desde Jericó y llegando a Jerusalén. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 19 que llegando cerca de Jerusalén, dio una parábola a sus discípulos. Es la parábola de las 10 minas. En la parábola, Cristo dijo que un señor, antes de irse de viaje, entregó una mina a cada uno de 10 siervos y les mandó a invertir esa mina para ganar más. Entonces se fue y volvió, y cuando volvió, un siervo dijo, mira, he ganado 10 más. Otro siervo, he ganado 5 más para ti. Pero hubo un siervo que dijo, no he ganado nada. Tenía miedo y no he ganado nada por ti. Y la Biblia dice en ese pasaje, en el versículo 26, el Señor dijo a los siervos, a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. ¿Por qué dijo algo así? Es porque el Señor quiso encontrar fidelidad en sus siervos. Algunos siervos habían sido fieles en utilizar lo que el Señor les había entregado. Pero un siervo no había hecho nada. Y el maestro, el señor de la casa, estaba buscando siervos en quien pudo confiar. Quería ver fidelidad en sus siervos. Pero en uno no encontró nada. Ahora, pensando en nosotros, ¿cómo describirías tu relación con el Señor? Solamente para pensar, no contestar en voz alta. Pero ¿cómo describirías tu relación ahora mismo con el Señor? ¿Puede Dios depender de ti? ¿Encuentra el Señor fidelidad en ti?
Ahora, no me refiero a algún momento en el futuro. Estamos hablando del día de hoy. ¿Puede Dios confiar en ti? Ahora, este señor no pudo confiar en un siervo porque no había sido fiel en lo que el Señor le había entregado. Pero en los otros, sí. Y por eso sacó la mina de ese siervo para darlo a otro siervo más fiel. ¿Y nosotros somos fieles? ¿Puede Dios confiar en nosotros y depender de nosotros? Como hijos de Dios, siempre deseamos recibir las bendiciones de Dios. Queremos que Dios haga algo en nuestras vidas. Pero muchas veces nuestras vidas no corresponden. No hacemos nuestra parte. Esperamos que el Señor nos manda sus bendiciones, pero no hacemos nada. ¿En quién confía Dios? Esta pregunta que quiero hacer esta mañana. Oremos. Padre Celestial, bendice tu santa palabra. Obra en nosotros. En cada persona aquí presente y en cada persona que ve este video, este mensaje más adelante. Obra en nosotros, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo. Amén. En nuestro estudio de 1 de Samuel, hoy llegamos al capítulo 3. Pero en tiempo actual, para nosotros han pasado 3 semanas, nada más. Okay. Pero en el tiempo actual de la historia han pasado varios años. En 1 de Samuel capítulo 1 nació Samuel. En el capítulo 2 ya tenía algunos años. Su madre lo dejó en el tabernáculo para servir al Señor. Y la Biblia dice en el capítulo 2 que iba creciendo, poco a poco. En el capítulo 3 ya es un joven, no es un niño. Entonces ya han pasado algunos años. En el capítulo 4, que vamos a estudiar el domingo que viene, Dios mediante, encontramos a Samuel como un hombre ya. Años están pasando aquí en esta historia. Pero en este capítulo 3, como dice el versículo 1, Samuel era un joven. No como imaginamos la historia. Porque aquí en este capítulo tenemos la historia cuando Dios llamó a Samuel. Y en todos los dibujitos y en todo, ¿cómo imaginamos a Samuel? Como un niño, chico. Pero nota lo que dice en el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra joven aquí es la misma palabra que la Biblia utiliza hablando de David cuando mató a Goliat. Y David tenía alrededor de 17 años. No sabemos exactamente, pero más o menos 17 años. Entonces Samuel no es un niño ahora, es un joven. Y entonces, ¿qué lección podemos aprender nosotros de este joven Samuel? Vamos a examinar este capítulo y esta historia. Y pensando en los jóvenes, es triste, porque no solamente en nuestra iglesia, pero escucho lo mismo de otros pastores, que tantos jóvenes se han apartado del cuerpo de Cristo y aún de Dios mismo, viviendo en el mundo, y es triste. Pero gracias al Señor que todavía en el mundo hay algunos jóvenes que quieren seguir a Jesús.
Samuel fue un joven así en su día. Un joven que quería seguir al Señor y obedecer al Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender de este joven? Porque este mensaje no está dirigido solamente a los jóvenes. Incluye a los jóvenes, pero a todos nosotros. Porque a pesar de nuestra edad, debemos preguntarnos, ¿puede Dios confiar en mí? ¿Puede Dios confiar en mí? ¿Soy un siervo útil o no? De esos siervos que mencioné en la parábola de las 10 minas que Jesús contó, ¿cómo somos nosotros? ¿Un siervo fiel en quien el Señor puede confiar? Lo que vemos en este pasaje, en este capítulo 3, es que Dios busca a personas en quien confiar. Dios busca a personas en quien confiar. Y ahora no está funcionando el aparato para cambiar las diapositivas. Linda, si quieres sacar el pendrive en la laptop arriba, sacarlo y ponerlo de nuevo y ver si ayuda o no. Dios busca a personas en quien confiar. ¿Serás una de ellas? Esa es la pregunta. En mi escritorio y también en casa tenemos muchos libros. Y en la estantería de libros es bueno tener sujetalibros. ¿Saben lo que son? Son algo pesado que ponemos en cada extremo de la estantería para soportar los libros, para que no caigan. En este capítulo tenemos sujetalibros. El capítulo 1 y el versículo 1 y el versículo 21. Vamos a leer los dos y hacer una comparación. El versículo 1, otra vez. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Bueno, el versículo 21, terminando el capítulo. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Nota el cambio. Empezando el capítulo, la Biblia dice que no había muchas visiones. De hecho, por unos siglos, Dios no había dado muchas visiones a la gente. Pero de repente, ahora terminando el capítulo, dice, Jehová volvió a aparecer en Silo. Y según lo que dice en ese versículo y el versículo siguiente, en el capítulo 4, vemos que seguía hablando a través del profeta Samuel. Entonces, estos dos versículos son los sujetalibros. Soportan, explican el porqué de todo el capítulo. Dios no pudo dar su palabra en el principio, pero al final sí. Porque ha encontrado a un hombre en quien confiar. No pudo confiar Dios en los hijos de Elí. No pudo confiar en los sacerdotes. No pudo confiar en otros, en muchos otros. Pero en Samuel, sí. Aún como un joven, Dios pudo confiar en él. Entonces, Dios busca personas en quien confiar. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuáles son algunas características de una persona en quien puede confiar el Señor? Primeramente, son personas que van a hacer caso a la palabra de Dios. Dios puede confiar en la persona que va a hacer caso a su palabra. Es una cosa escuchar la palabra. Es una cosa leer la palabra. Pero es otra cosa
ponerla en práctica. Hablando de la obediencia. Y Dios busca a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños que van a hacer caso a su palabra. Nota en los primeros 9 versículos que es el Señor quien nos busca. Es el Señor quien nos busca. Vamos a leer el pasaje. Capítulo 3 de 1 de Samuel, versículos 1 a 9. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, en el tabernáculo, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Una historia bien conocida, pero otra vez imaginamos a un niño en esta historia, pero según la Biblia es un joven. Han pasado algunos años desde el capítulo 2, y Samuel estaba sirviendo en el tabernáculo, como dice el versículo 1. Y entonces dice, y otra vez, Samuel nunca había escuchado la voz de Dios hasta este momento. Dios no estaba revelándose a los hombres. Pero Elí estaba acostado, según el versículo 2, en su aposento, al lado del tabernáculo, casi ciego, perdiendo la vista. En el versículo 3, Samuel estaba durmiendo ¿dónde? En el tabernáculo, parece para cuidar la lámpara de 7 brazos. Por si recuerdan, en Levítico, cuando Dios dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, un artículo que tenía que poner algo allí fue una lámpara con 7 brazos. Y esta lámpara estaba colocada en el lugar santo, justo antes de la veda para entrar en el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios, el lugar donde moraba el Señor, la presencia de Dios. Entonces Samuel está allí, durmiendo en el tabernáculo para cuidar la lámpara, porque según la ley de Levítico, tenía que prender la lámpara al puesto del sol y dejarla brillando toda la noche y apagarla de mañana. Entonces parece que fue uno de los deberes de este joven Samuel. Tenía que cuidar la lámpara para que no se apagara durante la noche. Entonces está allí en el tabernáculo, de repente escucha una voz, el primer llamado del Señor, llamándole, y fue al sacerdote, pensando que seguramente fue Elí quien lo había llamado, y Elí dijo, no,
no te he llamado. Volvió para acostarse. El segundo llamado, en los versículos 6 y 7, pasó lo mismo. Escuchó la voz llamando su nombre. Fue a Elí, el sacerdote. ¿Por qué me has llamado? Elí respondió, igual no te he llamado. Volvió a acostarse allí en el tabernáculo. Y en los versículos 8 y 9, por la tercera vez, Dios lo llamó. Y se levantó de nuevo. Ahora, imagina los pensamientos de Samuel. Ahora, la Biblia no dice nada sobre lo que pensaba. Pero en mi imaginación veo a este joven un poco molesto. ¿Por qué me llama y después dice que no? ¿Qué está haciendo Elí conmigo? ¿Qué juego es todo esto? Pero se fue a Elí. Y esta vez dice que Elí se dio cuenta que fue el Señor quien lo estaba llamando. Ahora piensa en esto. El omnipotente bajó para llamar a Samuel. En otra ocasión, el omnipotente bajó para morir en la cruz por nosotros. Y cada día Dios baja para llamar a los pecadores. ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! El Dios Todopoderoso baja para buscarnos. ¡Qué bendición! No lo buscamos a Él. Nadie puede decir que encontró al Señor. Es Dios quien nos encontró. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. El hombre no busca al Señor. El hombre a veces busca alivio de sus problemas, busca ayuda, pero es el omnipotente, el creador, quien baja para llamarnos, para hablar con nosotros. El omnipotente, Jehová, el Dios de los ejércitos, bajó para hablar personalmente con Samuel. Para mí eso es algo impresionante, que Dios quiso bajar y hablar con este joven, pero también quiere hacerlo con nosotros, no en una voz alta, sino por medio de su palabra. Pero es Dios quien nos busca. ¡Qué amor de Dios para venir buscándonos a nosotros! Además del hecho que es el Señor quien nos busca, es el Señor quien se revela a nosotros. Es el Señor quien se revela a sí mismo a nosotros. Versículos 10 a 14. Empezando en el 10, siguiendo la historia. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere, le retiñirán ambos oídos. Es decir, que va a ser una sorpresa. ¿Qué es esto que Dios está haciendo? El 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, todavía Dios está hablando, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces el Señor vino 3 veces llamando a Samuel. Y ahora Elí había dado instrucciones concretas a este joven, ¿no?
Esta vez, si te llama, contesta, tu siervo oye. Entonces, el Señor viene por la cuarta vez y dice, Samuel, Samuel. Y nota lo que dice en el versículo 10, y vino Jehová y se paró. Ahora, Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene hueso, no tiene sangre. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay lo que llamamos teofanías, que es una aparición física de Dios, Dios tomando una forma para revelarse a un hombre. Parece que es lo que pasó aquí, por la expresión se paró. Dios tomó alguna forma visible y apareció a Samuel. Entonces Samuel contestó con oídos atentos. Habla porque tu siervo oye. Esta es una frase que no deberíamos leer demasiado rápido. Habla porque tu siervo oye. Eso debe ser nuestra reacción cada vez que escuchamos la predicación de la palabra, cada vez que leemos la palabra, cada vez que Dios habla a nosotros a través de su palabra. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Muchas veces somos tan emocionados, muy emocionados por las promesas y el consuelo que recibimos de la palabra de Dios, pero no somos tan conmovidos por los mandamientos de Dios. No sé si entienden lo que quiero decir. Leemos los salmos, leemos las promesas de Dios. Y, ¡qué versículo precioso! Y amén, estoy de acuerdo. Deberíamos responder así. Y somos tan emocionados por esas promesas, pero cuando llegamos a los mandamientos de Dios, o lo que Dios quiere que hagamos, bien, voy a seguir leyendo. Ahora, ¿entienden? ¿No? Pero Samuel dice, habla, Señor, porque tu siervo oye. Deberíamos responder así, siempre. Señor, háblame. Obra en mi corazón, obra en mi vida. Antes de escuchar la predicación de la palabra, antes de estudiar la palabra, antes de leer la palabra en casa, debemos decir al Señor, habla, Señor, porque tu siervo oye. Con oídos atentos, con ganas de escuchar no solamente las promesas, no solamente el consuelo de Dios, sino también sus mandamientos. Y entonces Dios explicó a este joven lo que iba a hacer a Elí y a su casa. Según el versículo 13, por las acciones y quizás también por las palabras de sus hijos, los hijos de Elí habían blasfemado al Señor. Bueno, normalmente pensamos en ese término, blasfemar, como algo que sale de la boca. Alguien que toma en vano el nombre de Dios. Pero blasfemar no es solamente algo que decimos, es algo que hacemos. Por los pecados de los hijos de Elí que vimos el domingo pasado en el capítulo 2, habían blasfemado al Señor. Y el pecado de Elí fue en no estorbarlos, no parar el pecado de ellos. Voy a leer de nuevo el versículo 13. Y le mostraré, Dios hablando, mostraré a Elí, que yo juzgaré por su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Qué iniquidad? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, Elí, el padre de los hijos, el sumo sacerdote, no los ha estorbado. Vimos el domingo pasado que Elí había reprendido a sus hijos, pero no había nada más. No había hecho nada para parar el pecado, para frenar la maldad de ellos. Y tenemos aquí un aviso para todos nosotros, padres. Y los que van a ser padres. Okay.
no debemos consentir, ni justificar, ni permitir que nuestros hijos vivan en pecado no confesado. Ahora, si son mayores y fuera de casa, no tenemos control sobre ellos. Pero si están en nuestras casas, tenemos la responsabilidad de corregirlos. Y Dios explica a Samuel que va a juzgar a los hijos de Elí, a Elí y a toda su casa por la maldad de ellos. Dios los iba a juzgar. Ahora, vamos a ver la semana que viene que pasen algunos años. Porque entre el capítulo 3 y el capítulo 4 hay varios años de tiempo. En el capítulo 3, Samuel es un joven. En el capítulo 4 ya es un hombre, un profeta conocido por todo el pueblo. Pasan algunos años y a veces personas piensan, puedo vivir a mi manera, Dios no me va a hacer nada, Dios no está haciendo nada. Pero Dios tiene que juzgar el pecado, sea en el día de hoy o en el día de mañana. Y está explicando a Samuel que el día viene cuando voy a juzgar a Elí y a sus hijos. Porque Gálatas 6, versículo 7, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos burlarnos de Dios y pensar, Dios no ha hecho nada, no me ha castigado aún, entonces todo está bien. A veces la disciplina de Dios viene de una forma inmediata, pero a veces Dios espera semanas, meses, años para mandar su disciplina. Pero lo va a hacer si no nos arrepentimos antes. Y el versículo 14 es un versículo terrible, tan fuerte. 14. Por tanto, dice Dios, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Pero pensaba que Dios promete perdonar el pecado. Hay una línea y es posible pasarse por la raya y llegar al punto de no poder volver atrás. Elí y sus hijos habían pasado la raya. Se habían pasado la raya. No podían ofrecer un sacrificio por sus pecados. Por la rebeldía de su corazón, por su desobediencia, Dios está diciendo, basta ya. Ahora voy a esperar unos años y mandar el castigo, pero no hay ningún sacrificio, ninguna ofrenda. Eso suena tan fuerte y es fuerte. Pero la disciplina de Dios es motivada por el amor de Dios. Ustedes han leído, algunos de ustedes, la traducción de la canción que Katy puso ayer en el grupo, hablando de las espinas. Las espinas, esas cosas que nos duelen, que Dios manda para disciplinarnos. Pero ¿por qué lo hace? La canción lo dice, porque nos ama. La mano de Dios va a caer sobre el pecado del hombre. Sin duda, un énfasis de este pasaje es la seriedad del pecado. No podemos pecar sin sufrir las consecuencias. Piensa, porque nuestra actitud muchas veces es que Dios, como un Dios de amor,
no debería disciplinarnos. Pero piensa, ¿qué clase de padre sería yo a dejar a mis hijos tocar la estufa caliente, la cocina caliente? Mira, ellos van a aprender. Lo tocan, quizás algunos días después, los veo otra vez acercándose a la estufa, extendiendo la mano y piensan, no, ellos tienen que tomar su propia decisión, no voy a decir nada. No. ¿Saben lo que hacíamos cuando las niñas eran pequeñas? Ahora, primeramente, avisándoles, no lo toques, pero si rechazaba o si rehusaba obedecernos, agarrar la mano, solamente un poco así, no duele nada. Pero para un niño pequeño, duele. Duele en el corazón, no en el cuerpo. ¿Qué clase de Dios sería el Señor a no disciplinarnos? Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios santo, un Dios justo. Tiene que castigar el pecado y lo va a hacer por amor y con amor. La mano de Dios va a caer sobre el pecado. Entonces, este pasaje enfatiza la seriedad del pecado. Hace unos días, Linda y Joel pusieron algo en el grupo, un cuadro que habían hecho ellos, que decía, mira a la cruz y observa cómo Dios trató a su único hijo por nuestros pecados. ¿Aún crees que puedes tomar tus pecados a la ligera? Una buena pregunta. Si Dios estaba dispuesto a enviar a su Hijo unigénito para morir, sufrir y morir en la cruz por nosotros, debería ser muy claro en nuestras mentes que Dios no va a permitir el pecado. Es algo para tomar muy en serio. Otro énfasis de este pasaje es que Dios busca a personas en quien confiar. Personas que van a hacer caso a la palabra de Dios. Porque, ¿qué fue la respuesta de Samuel? Habla, Señor, porque tu siervo oye. Pero ahora, oír y hacer son dos cosas diferentes. ¿Qué va a hacer Samuel ahora? ¿Qué primer mensaje divino para recibir? Este joven, sirviendo al Señor en el tabernáculo, sirviendo al sumo sacerdote Elí, y Dios le dice, el primer mensaje, la primera vez que escucha la voz de Dios, Dios le dice, voy a juzgar al sumo sacerdote y a sus hijos. ¿Qué va a hacer Samuel con este mensaje? ¿Qué va a ser su reacción ahora? Las personas en quien puede confiar Dios son personas que van a hacer caso a la palabra de Dios y personas que van a ser fieles en compartir la palabra de Dios. Personas que van a ser fieles en compartir la palabra. Vamos a leer los versículos 15 a 18. 15 a 18. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, Hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo.
sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. La mañana llega, dice que Samuel volvió a acostarse después de recibir el mensaje de Dios. Volvió a acostarse, llega la mañana, Samuel está allí con temor. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué digo a Elí? Entonces Elí lo llamó, insistió que le dijera todo el mensaje sin ocultar nada, sin esconder nada. ¿Qué va a hacer Samuel? ¿Qué situación para este joven? Y dice allí en el versículo 18 que Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. ¡Qué trabajo tan difícil para este joven! Ir al sumo sacerdote y decirle, Dios me dijo que va a juzgar tu casa. A pesar de la situación delicada de Samuel, fue fiel en comunicar el mensaje que Dios le había dado. El primer mensaje, la primera vez de escuchar la voz de Dios, y fue un mensaje de juicio, y no el juicio contra el pueblo entero, sino contra el sumo sacerdote y sus hijos. Fue fiel, le dijo todo. No cambió nada, dice. No tenía que ocultar o guardar nada. Personalmente, mi reacción hubiera sido, voy a decirlo de una forma un poco más suave, ¿no? más blanda, más agradable. Pero el mensaje de Dios no fue así. El mensaje de Dios fue directo y duro. Ahora, vamos a terminar el pasaje, versículos 19 a 21. Y Samuel creció. Están pasando algunos años. Creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y empezando el capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Entonces, en esos versículos están pasando años. En pocos segundos que tomamos para leer esas palabras, pero están pasando algunos años. Creció Samuel. Está pasando el tiempo. Y creció hasta una edad mayor. Y dice que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, que Dios, durante este tiempo, todavía estaba hablando a este hombre fiel. No podía hablar antes, según el versículo 1. Pero ahora está hablando a menudo con Samuel, dándole el mensaje para compartir con el pueblo de Dios. Y todas las profecías de Samuel fueron cumplidas. ¿Cómo puede saber una persona si alguien es un profeta verdadero o no? Bueno, primeramente, déjame decir esto. No hay profetas hoy en día. El trabajo de un profeta fue en recibir la palabra de Dios y comunicarla al pueblo. Pero ¿qué dice el último capítulo de Apocalipsis? No podemos agregar ni quitar nada de la palabra. Ya tenemos toda la revelación de Dios. Ya lo tenemos aquí. Tenemos todo lo que Dios quiere decirnos. No hay profetas oficiales de esa clase hoy en día.
Pero había muchos durante la época de la Biblia afirmándose ser profeta de Dios. Dios había dado ya una prueba para saber si la persona estaba hablando en verdad de parte de Dios o si estaba hablando y compartiendo sus propias palabras. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 y 22, la Biblia dice, si dijereis en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Viene este profeta, viene esta persona y dice que está hablando en el nombre de Jehová. ¿Cómo vamos a saberlo? Bueno, nosotros tenemos una manera de saberlo. Porque según 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, debemos probar todo. Debemos examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Tenemos algo. Pero ellos no tenían la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo iban a saber si Dios estaba hablando por medio de este profeta o no? El versículo siguiente. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Es decir, es la palabra del hombre y no de Dios. Con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. La manera que Dios dio a los israelitas para examinar las profecías fue si fueron cumplidas o no. Con mucha tristeza hay muchos hoy en día afirmando ser profetas de Dios, afirmando recibir nueva revelación de Dios. Examina sus profecías. Quizás de vez en cuando algo suceda. Pero la gran parte de sus profecías van sin cumplirse, sin ser cumplidas. No son profetas de Dios. Entonces, ahora tenemos otro hombre, otro profeta de Dios. Samuel creció, ya es un hombre mayor. ¿Y cómo iba a ser el pueblo de Israel que era un profeta de Dios o no? La prueba fue ver si sus profecías fueron cumplidas o no. Y dice que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Samuel recibió de Dios y lo que compartió con el pueblo fue cumplido. Por esa razón, el versículo 20 dice, y todo Israel desde Dan, el límite en el norte de Israel, y hasta Beerseba, que fue el límite de Israel en el sur, toda la nación conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fue un hombre fiel, hizo caso a la palabra de Dios, era fiel en compartir la palabra de Dios. Y Dios estaba revelándose de nuevo porque había encontrado a un hombre fiel. Jehová volvió a aparecer en Silo. ¡Qué cambio! Por siglos, por años, por muchos años y por un par de siglos, no dando muchas revelaciones o visiones, ni a Elí, ni a sus hijos, los sacerdotes. Pero ahora este niño que está creciendo en el tabernáculo y ahora es un joven en el capítulo 3. Dios sabía que iba a ser un hombre fiel. Empezó a revelarse de nuevo al profeta Samuel. Dios busca a los que van a ser fieles. Dios busca a los que van a ser fieles en hacer caso a la palabra de Dios. No solamente oírla, no solamente leerla, pero obedecerla. Dios busca a las personas que van a ser fieles en compartir la palabra de Dios. ¿Serás una de aquellas personas?
¿Serás una persona como este joven Samuel, que escuchó la palabra de Dios con oídos atentos? Habla, Señor, porque tu siervo oye. Y después compartió este mensaje tan duro con Elí. No es cuestión de tomar solamente las promesas de Dios como algo precioso, sino también tomar los mandamientos de Dios. Este pasaje habla de muchas cosas: la seriedad del pecado y la fidelidad en hacer caso a la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. Dios sigue buscando a hombres así, personas que van a ser fieles, personas a quien Dios puede encomendar su mensaje, su palabra. No estoy hablando de una nueva revelación, estoy hablando de encomendar el mensaje de Dios a nosotros para comunicarla a otros. ¿Qué fue ese versículo que leímos antes en 1 Corintios 4:2? Pues bien, lo que Dios requiere de los administradores, que sea hallado fiel. ¿Somos personas así? ¿Puede Dios confiar en ti y en mí? Pudo confiar en Samuel y empezó a hacer una gran obra por medio de este joven en este momento en el capítulo 3. Va a ser un gran profeta de Dios. Pero ¿puede Dios confiar en mí? Vamos a orar. Padre Celestial, este pasaje es duro. Lo que dice sobre el pecado de Elí y de sus hijos, Señor, es difícil comprenderlo. Pero sabemos, como hemos leído de Gálatas capítulo 6, versículo 7, que Dios no puede ser burlado. No podemos vivir en pecado sin sufrir las consecuencias. Señor, obra en nosotros. Ayúdanos a examinar nuestras vidas y contestar la pregunta: ¿puede Dios confiar en mí? Ahora, si Dios va a confiar en nosotros, tenemos que ser personas que hacemos caso a la palabra de Dios. Y tenemos que ser fieles en compartir la palabra de Dios, tal como Samuel. ¿Somos así? Vamos a seguir con los ojos cerrados en un espíritu de oración. Pero me gustaría que cada persona presente o mirando el video después, que piense en esa pregunta. Conociéndome tal como me conoce Dios, ¿puede confiar en mí? ¿Voy a ser fiel en obedecer su palabra? ¿Voy a ser fiel en compartir su palabra? Bueno, la parte principal siempre es la salvación, porque Dios dice que no hay justo ni aun uno. Y como leímos en el mensaje de Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, no hay justo ni aun uno, nadie busca al Señor. Ningún hombre busca al Señor, es el Señor quien nos busca a nosotros. Quizás haya alguien escuchando esta predicación que siente la mano de Dios obrando en su corazón.
¿Tienes la seguridad de ir al cielo después de morir? Ahora, hace 2000 años bajó Dios. Jesucristo bajó del cielo, tomó la forma de un hombre y murió en la cruz por nosotros. ¿Hemos confiado solamente en Él? Ahora, si lo has hecho, entonces en el silencio de tu corazón contesta la pregunta. ¿Soy la clase de persona como Samuel en quien Dios pueda confiar? ¿Puede confiar? ¿Confiará en mí? Vamos a tomar unos segundos para que cada persona ore en silencio, solamente en su corazón, y después voy a terminar en oración. Señor, obra en nosotros. Si no somos esa clase de persona, ayúdanos a arrepentirnos y seguir creciendo en ti. Si hay pecado no confesado en nuestras vidas, saca la linterna de tu palabra, Señor, para alumbrarlo. Enséñanos el pecado que hay en nosotros, para que podamos confesarlo y volver a ti, y ser un siervo útil en tus manos. Obra, Señor, en nosotros. Hiciste una gran cosa por medio del profeta Samuel. Y por años y años no habías dado mucha revelación nueva. Pero ahora sí. Ahora hay un hombre dispuesto a seguirte. Señor, pido por los jóvenes de hoy, por los jóvenes de nuestra iglesia, los que están y los que estaban. Obra en ellos, Señor. Levanta una generación de jóvenes como Samuel. Jóvenes que van a hacer caso a la palabra de Dios y que van a compartirla con otros. Jóvenes que van a ser limpios y puros en tus ojos. Y por todos nosotros, Señor, pido que obres en nosotros. Que nos cambies, que nos transformes. Para que seamos personas confiables. Personas, Señor, en quien podrás confiar. ¿Puedes depender de nosotros? Ahora, sabemos que no somos perfectos. Sabemos que seguimos luchando. Pero, Señor, ayúdanos a estar dispuestos a abandonar y arrepentirnos de todo pecado para caminar en pos del Señor Jesucristo. Obra en nosotros en este día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.